Hola a todos, en esta ocasión nos vamos a referir a algunas generalidades de la rehabilitación oncológica pediátrica. Mi nombre es Roger Vargas, soy médico fisiatra, trabajo en el Hospital Nacional de Niños en San José, Costa Rica, y espero que estos conceptos puedan ser transmitidos adecuadamente. Como parte de los objetivos de esta charla, la idea es poder exponer un poco de la epidemiología del cáncer pediátrico, las recomendaciones mínimas para que un servicio de rehabilitación pueda tener acciones adecuadas al ciclo vital y algunas estrategias de intervención y seguimiento en rehabilitación. Epidemiológicamente, en el mundo, se sabe que más del 80% de los niños afectados de cáncer tienen una cura, pero en algunos países de ingresos medianos o bajos la tasa de curación tan solo llega a un 20%. Por eso es que en estos países se estima que el recurso humano es menos de 10 profesionales calificados por cada millón de habitantes. A nivel de Estados Unidos se reportan unos 11.060 nuevos casos de cáncer entre recién nacidos hasta los 14 años de edad cada año, y se espera que fallezcan 1.190 niños a causa de esta enfermedad. Sin embargo, desde los años 70 hasta la actualidad, la mortalidad ha ido disminuyendo progresivamente hasta en un 65% gracias a los esfuerzos quimioterapéuticos y a las técnicas modernas de tratamientos. Sigue, sin embargo, siendo la principal causa de muerte en los niños. En Costa Rica, nosotros tenemos algunos datos básicos respecto a la prevalencia e incidencia de algunas enfermedades. En general, como ustedes pueden ver en esta gráfica, nuestra población ha ido aumentando desde los años 2000, 2010 al 2020, como se muestra en los gráficos acá, que les muestro con el cursor. La población ha ido aumentando a lo largo de estos 20 años, así como la tasa de incidencia en adolescentes, embarazos en adolescentes, ha ido disminuyendo en estos 20 años. También la tasa de pobreza se ha ido disminuyendo, sin embargo se ha ido como estabilizando en los últimos 10 años. Y el gasto en salud también ha ido disminuyendo. La expectativa de vida en general ha ido aumentando alrededor de tener una expectativa de vida de 80 años y la tasa de mortalidad infantil ha decrecido notablemente en los últimos 20 años, localizándose en 6.9 niños por cada 1.000 nacidos vivos. Otros datos que siempre son relevantes a nivel epidemiológico es la aparición de casos de dengue en nuestra región, que ha sido fluctuante, se mantiene por épocas, aumenta y por épocas disminuye. Y la disponibilidad de planificación familiar ha estado presente siempre durante los últimos 20 años. Al igual que en el mundo, los tumores más frecuentes en los niños vienen siendo las leucemias, seguida de los linfomas y los tumores del sistema nervioso central. En Costa Rica se diagnostican aproximadamente 150 casos nuevos cada año en la población comprendida entre los 0 y los 14 años de edad. En este punto es importante mencionar que en mi hospital únicamente se atienden los niños menores de 13 años de edad, puesto que los casos nuevos de mayores de 13 años se atienden en los hospitales de adultos. El tipo de leucemia más común es el LLA tipo B y el LLA-T, seguida por otros tipos de leucemias. Cada año se reportan un promedio de 2 casos de leucemias refractarias al tratamiento. En cuanto a los tumores sólidos, la mayor prevalencia sigue siendo los tumores del sistema nervioso central, algunos casos reportados de retinoblastomas, carcinomas y sarcomas en general, y posteriormente los tumores óseos y el sarcoma de Ewing. Como dato curioso, en un total acumulado de 10 años, alrededor de 1.411 casos, se ha tenido un número absoluto
mayor de los tumores sólidos sobre las leucemias, como ven en esta gráfica, 60 leucemias, 82 tumores sólidos aproximadamente. Ahora bien, ¿cuáles son las recomendaciones mínimas adecuadas al ciclo vital de los niños que deben de seguirse cuando pensamos en un programa de rehabilitación oncológica pediátrica? Para empezar, tenemos que tener bien claro cuáles son los factores que van a afectar el desarrollo infantil. En este documento de la OMS se extraen básicamente las principales causas de alteración del desarrollo infantil. La primera es la pobreza, que lidera en general todos los aportes que los sistemas de salud pueden y deben aportar, condicionados por la pobreza de país como tal y condicionado con las condiciones de pobreza de los habitantes de ese país. Sabemos que la pobreza es uno de los determinantes sociales más relacionados con la salud, y sabemos también que en materia de discapacidad en general, las personas que tienen mayores índices de pobreza tienen mayores condiciones adversas, y generalmente el grueso de las personas con discapacidad rozan la línea de la pobreza. Los estigmas y la discriminación como uno de los factores que son capaces de producir acceso a los servicios de salud, la interacción con los progenitores en todo su amplio sentido, tanto como el tema de la paternalidad, el tema de la crianza, el tema de las condiciones sociales que el niño tiene o no en una familia, dependiendo de las condiciones de familia, si está conformada por los dos progenitores o solo se trata de mujeres trabajadoras o mujeres jefas de hogar, o el abandono de los niños. La institucionalización, tanto como en el aspecto de contar con instituciones gubernamentales fuertes, eficientes, así como la entrada de niños a nivel de instituciones que condicionan un ambiente, por ejemplo, en las personas huérfanas o en los niños abandonados. La violencia, el abuso, explotación y abandono, y, como les decía, el acceso limitado a los programas y servicios de salud. Cuando hablamos de un enfoque basado en el desarrollo, tenemos que tener en cuenta también las necesidades de las personas y de los núcleos familiares en el caso de los niños. En este sentido, no solamente tenemos que conocer cuáles son las necesidades puntuales de estos grupos, sino que también tenemos que entender cuáles son los ciclos vitales en donde con más frecuencia se van a producir las afecciones en el desarrollo. Precisamente en esta gráfica podemos ver las 4 grandes áreas del desarrollo infantil: la sensorial motora, la cognitiva conductual, la comunicacional y la socioemocional. Entre ellas se establece un dinamismo durante todos los procesos de maduración, y es importante que entendamos que la adquisición de habilidades para los niños que ya tienen cierta edad y que han acumulado experiencias puede verse interrumpida por los tratamientos quimioterapéuticos por el cáncer como tal, y por lo tanto tendríamos que intentar una rehabilitación de estas habilidades perdidas y continuar con el proceso de habilitación para lo que sigue en el resto de su vida. Por eso es importante entender los modelos teóricos del desarrollo del niño. Las dos primeras, la teoría neuromadurativa y la teoría de sistemas dinámicos, son las más frecuentemente establecidas. La madurativa, hablamos de aquella concepción cefalocaudal, proximal distal, como un proceso ordenado por pasos en donde cada una de las funciones cerebrales tiene un tiempo definido en donde se establecen, pero sabemos actualmente que el cerebro no funciona de esa forma. Por lo tanto, la teoría de los sistemas dinámicos es una teoría más explicativa de la gran complejidad en la adquisición de habilidades debido a la plasticidad cerebral y también debido al proceso neurofisiológico normal que los niños van a experimentar durante sus primeros años de vida intrauterina y a posteriori, después del nacimiento, con toda la adquisición de habilidades a través de experiencias personales, sensoriales, motoras, etc. Uno de los ciclos
vitales es precisamente la primera infancia, constituida de los 0 a 8 años, en donde se da la presencia o la aparición de los dos cánceres infantiles más comunes, las leucemias y los tumores cerebrales. Vean que en este punto, precisamente en el desarrollo infantil del 0 a 8 años, es donde principalmente este tipo de tumores van a aparecer. Y por lo tanto, el trastorno madurativo de su desarrollo va a ser francamente alterado. Esto es la gran importancia de entender los procesos del desarrollo en los niños y poder correlacionar tanto con el tipo de tumor, la lesión primaria, las lesiones secundarias y las lesiones terciarias que puedan ir apareciendo a lo largo de la vida. Tratar de intervenir precozmente en la rehabilitación de las habilidades que el niño, según su ciclo vital, tenga y tratar de continuar la habilitación a lo largo de su vida. El desarrollo biológico rápido en estas edades y las toxicidades del tratamiento precisamente preparan esa morbilidad que puede aparecer aguda, subaguda o crónicamente y que va a afectar principalmente los componentes neurocognitivos, sensoriales y psicosociales. Por otra parte, además, en el periodo de la adolescencia, con los cambios esperados debido a la pubertad, los cambios hormonales, el desarrollo psicosexual, el mayor riesgo de psicopatología que los adolescentes pueden tener con conductas de salud riesgosas, la no adherencia a regímenes médicos, etc., va a hacer que la autogestión y la responsabilidad para la atención médica disminuyan y los comportamientos que se van a derivar en los adolescentes, inclusive en sobrevivientes después de años de tratamiento, de atención médica, disminuyan claramente en función de las características propias fisiológicas y psicoemocionales del adolescente. En algunos estudios, estas condiciones han sido documentadas, por ejemplo, en Chesler y Barbarin, solamente el 30% de los padres habían hablado con sus niños los aspectos relacionados con el cáncer. Inclusive en los adolescentes que habían tenido una larga historia de supervivencia, había confusión sobre su enfermedad y sus tratamientos. En este otro estudio, también involucrando a Barbarin y Claff, de 43 niños con cáncer, ante la pregunta de si sabía el nombre de su enfermedad, los menores de 9 años lo sabían en el 50%, entre los 9 y 14 años un 87%, pero mayores de 14 únicamente un 70% conocían el nombre de su enfermedad. También es importante en el aspecto nutricional y en el control metabólico que haya un abordaje nutricional, un control metabólico adecuado, que sea adaptado y específico para cada paciente. En particular, es importante prevenir la osteopenia en la supervivencia, sobre todo en todos los pacientes que han tenido tratamientos con radiación y con quimioterapia y que precisamente tienen necesidades específicas nutricionales. De aquí pasamos a la idea del control y la vigilancia adecuadas a lo largo del tiempo. Como menciona en este artículo Kadan Lotic, 30% de los 635 sobrevivientes mayores de 18 años no pudo informar con precisión su diagnóstico. Muchos desconocían qué tratamientos habían recibido y por lo tanto las cuestiones de vigilancia en el tiempo son cruciales para una atención adecuada. En este punto se plantea el sistema de vigilancia oncológica, que a mi criterio, más que una consulta, aunque sea una consulta transdisciplinaria, es una cultura de atención a la persona sobreviviente de cáncer. La vigilancia no solamente supone enfocarse en el cáncer al que se sobrevive, sino además en la prevención de nuevas malignidades. También es importante tener siempre hacia el usuario información adecuada, recordatorios constantes de técnicas de autoexamen y controles rutinarios que deben ser parte de una atención en salud. Y todos los profesionales que estén involucrados en la persona sobreviviente de cáncer deben conocer los aspectos de promoción y prevención en salud. ¿Qué estrategias de intervención y seguimiento desde el enfoque rehabilitatorio se pueden establecer en la oncología pediátrica? En primer lugar, debemos saber cuáles son los principios generales de la rehabilitación oncológica.
En primer lugar, y en general, la rehabilitación constituye una atención integral centrada en la persona. En segundo lugar, la rehabilitación es un componente integral de los servicios. Ya pasaron esos años en donde era un anexo a cualquier intervención médica o alrededor de la parte médica como algo más y siempre al final de unas intervenciones que se daban. Ya sabemos que eso no es así y la rehabilitación debe estar desde el primer momento. Es una intervención relevante a lo largo de la continuidad de la atención, no es menos que cualquier otra especialidad que esté atendiendo a la persona. Es una especialización, es un área de atención que previene deterioros tanto en la fase aguda y que optimiza el funcionamiento en las fases posagudas y a largo plazo. También es parte de una cobertura sanitaria universal, por lo tanto debe hacerse esfuerzos para aumentar la calidad, la accesibilidad y la asequibilidad de los servicios. Requiere, por lo tanto, de políticas claras que incluyan tanto el abordaje, la intensidad y las necesidades en todos los servicios de rehabilitación. También debe ser accesible, identificando los requisitos específicos en la población. De tal forma que cuando nos planteamos una atención en rehabilitación oncológica, debemos de establecer entonces un modelo de atención. Este modelo de atención probablemente sea muy diferente en los diferentes países e incluso dentro de un país en los diferentes hospitales o áreas de atención. Particularmente los modelos de atención de países de tercer mundo o de primer mundo van a variar en sus características. Por eso es que traía en esta presentación algunas de las características que un modelo de atención en rehabilitación debería de tener. La primera es que el modelo tiene que estar acorde a los lineamientos institucionales. No puede ser algo que esté desfasado porque las prioridades de un sistema de salud tienen que estar o van a estar muy bien dirigidas por la esfera política y por lo tanto el modelo de atención tiene que seguir estos lineamientos. El modelo además debe estar basado en la persona, tiene que tener este enfoque, tiene que trabajar en red, que ya lo vamos a ver más adelante, tiene que tener componentes de promoción, prevención, recuperación, rehabilitación y cuidados paliativos. Tiene que tener también la evaluación y el seguimiento como parte de las acciones a tener y tiene que incorporar las mejores prácticas clínicas que estén vigentes. Asimismo, tiene que definir con claridad los tiempos de atención y tiene que incluir la academia y la investigación. En resumen, una recomendación general para establecer un modelo de atención es la capacidad de accesibilidad, la calidad, los recursos y una base de legislación. De esta forma, todo esto impacta en lo que podemos llamar un modelo de prestación de servicios, específicamente en rehabilitación oncológica pediátrica. Y el objetivo final va a ser ofrecer intervenciones sanitarias personales y no personales, eficaces, seguras y de calidad. En este modelo, como mencionaba anteriormente, la red tiene una conformación sumamente importante. Cuando la red de un país tiene estas fortalezas, el modelo de atención se nutre ampliamente porque la migración de los usuarios de un nivel a otro nivel de atención puede ser más expedita, es oportuna, las diferentes instancias por niveles de atención, llámese primer nivel de atención, segundo, tercero y tercero especializado, van a tener claridad en qué es lo que deben de hacer, en qué momento deben de hacerlo, con qué tiempo cuentan para lograrlo. En este esquema que precisamente ha sido propuesto por la OPS, encontramos que las diferentes instancias o niveles de atención se mezclan, pero siempre como punto referencial el individuo, en este caso los niños, su familia, su entorno, su comunidad, y todo lo que implica, como mencionábamos anteriormente, en el caso de los niños, todo lo que impacta en el desarrollo madurativo, y por otra parte el componente salud, que va a variar enormemente entre un país y otro, teniendo como en cuenta
precisamente la presencia de atención general, especializada, subespecializada y las relaciones que el sistema de salud le presente a los usuarios en cada país de cómo migran, como les decía, o cómo se mueven los diferentes usuarios de las atenciones generales hacia las atenciones subespecializadas y de vuelta también, porque hay que recordar que la red funciona por decirlo de esta forma, ascendentemente y descendentemente. Una vez que tenemos un alta en un niño y que se han evaluado todas las alteraciones primarias, secundarias y terciarias que pudieran haberse documentado, pasan a los niveles de atención especializada o general, y por eso este sistema de vigilancia que se mencionó anteriormente tiene que ser transversalizado. Más que una consulta específica, una clínica de especialistas, debe ser un concepto que cada profesional de salud pueda tener presente a la hora de atender a un paciente sobreviviente de cáncer, llámese niño o adulto, y que debe de entender claramente cuando se manifiesten signos o síntomas de una recidiva o de una nueva malignidad o bien de una alteración secuelar debido a el cáncer per se, y poder de nuevo hacer una referencia hacia las instancias correspondientes. ¿Qué podemos hablar de las acciones relacionadas con la actividad física y el ejercicio? Pues precisamente uno de los principales y más frecuentes síndromes en el cáncer se trata de la fatiga relacionada con el cáncer, y la documentación actual apunta a que la mejor intervención es la actividad física. No tenemos medicación, medidas farmacológicas específicas que vayan a mejorar la fatiga con suficiente evidencia, y la mayor evidencia apunta precisamente a la actividad física y el ejercicio. Ya sabemos que esta actividad física en los niños van a disminuir y que no solamente pueden disminuir durante la fase aguda de su tratamiento, sino también a largo plazo. En el caso de realizar prácticas de ejercicio al aire libre, es importantísimo la utilización de los bloqueadores solares. Por lo menos en nuestro país, uno de los 3 primeros cánceres es el cáncer de piel, y en general en el trópico vamos a tener esta incidencia y esta prevalencia aumentadas, y por lo tanto el uso de bloqueadores solares debe de ser una actividad rutinaria. Además, existen comportamientos para la detección, como es el autoexamen de mama, testicular, la consulta temprana, que también en el caso de los pacientes crónicos ha tenido una disminución como parte de las acciones que deberían de mantenerse en todo sobreviviente a cáncer. Sin embargo, la literatura nos habla de que ya sea por el ingreso a la etapa adolescente o por la adultez como tal, estas prácticas saludables disminuyen en el tiempo. Entonces, las primeras cosas que vamos a realizar cuando estamos hablando de un proceso rehabilitatorio agudo es prevenir o corregir la discapacidad secundaria adicional, mejorar la función en el sistema afectado y en el no afectado, utilizar los equipos adaptativos que promuevan la función, modificar el entorno social y el vocacional, que en el caso particular de los niños y adolescentes debería de constituir la escuela y el colegio, y utilizar todas aquellas técnicas psicológicas para el tratamiento y el rendimiento del paciente y su familia, sin tener de lado, por supuesto, los factores sociales que influyen en todo este proceso. También es importante, como estrategias del manejo de todos estos factores que subyacen al cáncer, enfocarnos no solamente en las secuelas propias del tipo de tumor, que ya de por sí implica una rehabilitación basada en la biología del tumor, teniendo presente los efectos curativos que pueden tener, la expectativa de vida y también las expectativas de recurrencia que un tumor puede tener, sino también la modificación en el tipo de terapia que se va a brindar en la fase de la enfermedad, y también teniendo en cuenta en este segundo punto que los diferentes tiempos de la terapéutica
que pretende curar al cáncer o paliarlo, van a tener características individuales que también debemos de conocer. Y la anticipación de los efectos secundarios que todos estos tratamientos van a tener en el agudo, subagudo y crónico plazo durante el tiempo de tratamiento de los pacientes. Y sobre todo, una de las partes muy importantes siempre va a ser preservar la dignidad de la persona y mantener la autonomía. También supone una excelente comunicación con el equipo de oncología. No podemos ser, como ya lo veremos, un equipo aislado del resto de profesionales, como se hacía anteriormente en la antigüedad, y por lo tanto, más bien, como les mencionaba, debemos de tener conocimientos claros, adecuados a nuestras áreas de trabajo, a nuestra expertise, de qué es el tipo de tumor, cómo se comporta, qué es lo que podemos esperar, qué efectos va a ocasionar la quimioterapia en la parte aguda, médicamente hablando, pero también cuáles son sus efectos sociales, psicológicos, emocionales, y también cuál es su repercusión en el corto y largo plazo sobre las funciones, que es lo que como rehabilitadores nos interesa principalmente abordar. Es muy importante también que dentro de las estrategias en los diferentes países contemos con alianzas estratégicas. La rehabilitación oncológica pediátrica debe tener un enfoque de desarrollo y con un abordaje interdisciplinario. Pero esto significa también que no todo se va a poder realizar en la etapa aguda hospitalaria, y que por otra parte en las atenciones ambulatorias, cuando los pacientes regresan a controles, puede ser que tengamos un estrecho contacto con organizaciones no gubernamentales que provean de hospedaje, de seguimiento psicológico, por ejemplo. Algunas veces van a tener el abordaje de trabajo social ahí, algunas veces el apoyo educativo y socioeducativo se va a dar en estas organizaciones. O, por otra parte, puede ser un complemento muy eficaz cuando se necesita tener al niño cerca y se le puedan implementar, ya sea a través de la parte pública, gubernamental, las ayudas, pero probablemente podamos necesitar de la hospitalidad de una ONG que permita mantener un cuarto, condiciones básicas de hospedaje, alimentación, etcétera, porque de otra forma sería imposible poder atender a muchos de los niños en sus condiciones de enfermedad. Por otra parte, también es importante que los menores de edad puedan sentirse acompañados por sus padres, y por eso el abordaje, esta hospitalidad que muchas de las organizaciones no gubernamentales ofrecen, es un componente vital en un programa de rehabilitación. ¿Cuáles son esos equipos tradicionales? Aquellos que se veían separados de un proceso rehabilitatorio con un proceso de atención, entre comillas, médica exclusivamente, en donde se trataba de hacer la cirugía, dar los quimioterapéuticos, la radioterapia, los procesos de enfermería, probablemente psicología y trabajo social, y aparte, en otra instancia, en otro momento, la intervención rehabilitatoria. Como ya sabemos, la intervención rehabilitatoria no es el proceso final en la atención, como se decía o se pensaba anteriormente, sino que debe estar encarnada desde el inicio de la atención de todos los niños. Y por eso es que, ¿cuál debería de ser la meta en la atención especializada en oncopediatría? La participación transdisciplinaria de todos los involucrados. Y por supuesto que todos los involucrados se representan siempre en este esquema en donde el centro es el niño y su familia, y alrededor de este centro existen todas las necesidades documentadas, ¿verdad?, que el niño pueda ir teniendo, tanto la parte propiamente médica, de cirugía oncológica, oncología médica, hematoncología, pediatría, educación, trabajo social, psicología, nutrición, enfermería, cuidados paliativos, rehabilitación, etc. Y también es muy importante, dentro de las estrategias generales, es el poder localizar, documentar y validar las diferentes escalas que se deban de utilizar, pero que precisamente son escalas que deberían de tener siempre
una adecuada evidencia y una utilidad. Pueden ser que sean escalas muy utilizadas, pero que para un grupo específico no sea útil. Puede ser que deberíamos de tenerla siempre, porque es la que mayor evidencia está aportando en el seguimiento y sobre todo en la documentación de avances o retrocesos en el tiempo, para poder así dirigir o redirigir las intervenciones que el grupo rehabilitador tenga que hacer. Si vemos que hay resultados que están estancados, algo probablemente está ocurriendo y tengamos que extender esta preocupación al grupo y transdisciplinario, o bien tenemos que corregir intervenciones rehabilitatorias específicas. La más utilizada en la literatura, por lo menos hasta en los últimos 10 años, era el inventario de calidad de vida pediátrico, que es el PETS-QL, y que es uno de los instrumentos que tiene mayor referencia a nivel de la literatura. Y el otro concepto importante que quería compartirles es precisamente el derivado de los requisitos o prerequisitos de un modelo de atención, que es el trabajo en red. Como lo mencionaba anteriormente, la red es uno de los principales componentes de un sistema de salud que puede hacer que las cosas funcionen de la mejor manera o que entorpezca el abordaje oportuno en los niños con cáncer, tanto a nivel médico como a nivel rehabilitatorio y en general. Por lo tanto, un concepto que lo extraigo de mi país es que una red oncológica es aquella constituida por un equipo humano multidisciplinario de profesionales que están vinculados con este tema del cáncer y que son interconectados de una manera coordinada y cooperativa y que pertenecen a diferentes establecimientos de salud, en este caso una institución que es la Caja Costarricense de Seguro Social, y que se encuentran en distintos ámbitos de complejidad, como lo mencionaba, primer nivel, segundo, tercer especializado, y que constituyen precisamente la forma de garantizar el continuo asistencial. Lo que les mencionaba, que un paciente puede moverse en una red de servicios desde un primer nivel hasta un nivel especializado, hacia arriba y hacia abajo, digámoslo de esta forma, y que van a determinarse en un espacio geográfico determinado y que principalmente, como lo menciona el último párrafo, tiene que promover el autocuidado, la detección temprana, la atención curativa, la rehabilitación y la paliación del cáncer. Es decir, el concepto de red involucra al mismo tiempo conceptos de vigilancia del cáncer y conceptos de atención en la salud que promuevan estilos de vida saludables, detecciones tempranas y que el paciente pueda moverse fácilmente de un nivel de atención a otro. En este componente de red es importante entonces, como les mencionaba, que la red tiene que tener componentes de prevención y fíjense que hasta 1/3 de los cánceres podrían prevenirse si se establecieran claramente cuáles son los factores de riesgo, cuáles son las medidas de detección temprana y cuáles son precisamente las conductas que la persona debe tener y el acceso a los servicios. La detección temprana está condicionada por la educación de las personas, la realización de pruebas de detección temprana precisamente y que se puedan reconocer antes de que los primeros signos aparezcan y que se dé un tratamiento oportuno. Y por supuesto que en el caso de que no se pueda haber logrado una curación, existan medidas de paliación que permitan al paciente llevar la enfermedad con dignidad y sin dolor. Esto es un tema bastante interesante y polémico, pero es importante seguir pensando en que el cáncer, o al menos los efectos que el cáncer produce, pueden prevenirse tempranamente. Y por lo tanto, las recomendaciones para poder lograr este abordaje integral se resumen en estos 4 puntos. En primer lugar, que se sistematice las estrategias de prevención, detección y tratamiento, que se tengan medidas de rehabilitación y paliación, que las políticas de salud estén basadas en estrategias para prevenir el desarrollo de los cánceres y aumentar la probabilidad de que un cáncer se cure, y que haya un aporte a las personas y a la sociedad en su conjunto de instrumentos eficaces
de promoción de hábitos saludables que se basen en información, comunicación, consejo profesional y participación en la toma de decisiones en salud. Un ejemplo es la ya no tan reciente aparición de las vacunas contra el papiloma humano, en donde se puede tener un porcentaje de adecuada aplicación alto. En nuestro país se ha logrado un 93% cuando se empezó a implementar en el año 2019, y sobre todo que son estrategias que pueden ayudar a la prevención o a la mitigación del cáncer debido a las cepas productoras de cáncer del papilomavirus. Bueno, esto era lo que yo quería comentarles el día de hoy. Espero que haya generado bastantes dudas, bastantes preguntas y sobre todo la inquietud de seguir trabajando en esta área que es la rehabilitación oncológica pediátrica. Muchas gracias.